público, bienvenidos a Crónicas de México, un noticiero en donde los hechos del pasado toman vida. El día de hoy les traemos una crónica muy especial, un momento que cambió la historia de América para siempre. ¿Saben de qué hablo? Claro, la conquista de México y la resistencia indígena. Nos ubicamos en el siglo XV, una época de grandes cambios en Europa. Las monarquías se fortalecen y el Renacimiento impulsa los avances científicos, la curiosidad y las expediciones, muy importante. En la península ibérica, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, unificando España, y tras la conquista de Granada en 1492, buscan expandir su poderío a más allá del mar. Las rutas comerciales con Occidente estaban dominadas por los turcos otomanos, provocando que España y Portugal tuvieran que buscar nuevas rutas hacia Asia. Los avances de la navegación, como la brújula y las carabelas, impulsaron las nuevas grandes expediciones. Entonces, el viaje de Cristóbal Colón abrió las puertas hacia un nuevo mundo. Europa vivía tiempos de ambición, fe y conquista. La Iglesia apoyaba las exploraciones con la idea de difundir el cristianismo, mientras los reyes buscaban riquezas y poder. Tanto en el otro lado del Atlántico florecían civilizaciones como los mexicas, mayas y mixtecos. En Mesoamérica existían grandes ciudades, agricultura avanzada, comercio y sistemas políticos complejos. Los mexicas dominaban desde México Tenochtitlan, una ciudad majestuosa construida sobre el lago de Texcoco. En 1519, Hernán Cortés desembarca en las costas de Veracruz. Su llegada trae el inicio de una cadena de batallas, alianzas y traiciones. Tras meses de guerra y el sitio devastador de la época, el 13 de agosto de 1521 cae en México Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica. Las crónicas hablan de destrucción, hambre y epidemias. Con ello, se abre el camino para el dominio español. Pero la historia no termina ahí. Los españoles continuaron su avance, enfrentando resistencia en regiones como Michoacán, Oaxaca y la península de Yucatán. Durante décadas, diferentes pueblos lucharon por mantener su independencia. Sin embargo, poco a poco las fuerzas militares y algunas enfermedades facilitaron el control español sobre Mesoamérica. La conquista no solo fue una guerra militar, también fue una guerra espiritual y cultural. Se impusieron nuevas religiones, lenguas y formas de gobierno. Muchos indígenas fueron sometidos a trabajos forzados, despojados de sus tierras y víctimas de violencia. La evangelización transformó las creencias y costumbres, aunque muchos resistieron en secreto. Con la victoria, España impuso su poder político. Nace la Nueva España, con la Ciudad de México construida sobre las ruinas de Tenochtitlán. Se estableció un régimen colonial basado en la extracción de riquezas y el control de la población indígena. Y gracias a esto surgieron nuevas ciudades, virreyes y un nuevo orden social jerarquizado. La sociedad novohispana se organizó por castas, desde criollos, españoles, mestizos, indígenas y africanos. Este sistema definía castigos, privilegios y derechos. En ese entonces, el origen y el color de piel marcaban mucho la posición social. Miles de africanos fueron traídos a la Nueva España como esclavos. Trabajaron en minas, haciendas y hogares. Su presencia dejó una profunda huella en la cultura mexicana, como por ejemplo en su música, en su lenguaje o en su gastronomía. Hoy, siglos después, los pueblos originarios siguen siendo parte viva de México. Su historia nos recuerda que, aunque la conquista cambió el mundo, las raíces siguen firmes. La resistencia y la continuidad son parte de la esencia de nuestra identidad.
Hacemos una pausa chiquitita y regresamos con más historias del pasado. Sanborns, del 17 al 20 de noviembre, aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 15% pagando con tarjeta de crédito Sanborns. Gracias por esperar. Ahora sí, regresamos con más chismecitos del pasado. Tras la conquista, España estableció un sistema político, un nuevo orden, para poder controlar los territorios americanos, como siempre. En la cúspide se encontraba el rey, quien gobernaba desde la península con ayuda del Consejo de Indias. Este elaboraba leyes y supervisaba la administración colonial, claro, como podían y a su gusto. En América, el representante directo del monarca era el virrey, la autoridad más alta de la Nueva España. Su labor consistía en gobernar, impartir justicia, recaudar los impuestos y mantener el orden. Los adelantos y gobernadores dirigían nuevas regiones conquistadas. Las audiencias actuaban como tribunales superiores encargados de impartir justicia. También existían capitanes generales encargados de la defensa militar en zonas estratégicas. A nivel local, los alcaldes y los corregidores, quienes gobernaban pueblos y provincias, mientras que los cabildos o ayuntamientos conformaban el régimen municipal, encargado de resolver asuntos cotidianos de las ciudades. Todo este sistema respondía al gobierno peninsular, que aseguraba el control de la España sobre sus colonias. Los pueblos indígenas fueron los más numerosos en la época novohispana, pero también los más afectados. Tras la conquista, perdieron sus tierras y la mayoría fue obligada a trabajar en encomiendas y haciendas bajo duras condiciones. Aunque existían leyes como las leyes nuevas, que buscaban protegerlos, en la práctica eran pocas veces respetadas. Aún así, los pueblos indígenas conservaron parte de su lengua, arte, tradiciones, que más tarde se mezclaron con las europeas. Durante la época colonial, en la Nueva España, llegaron miles de personas de origen africano, traídas como esclavos. Trabajaban en minas, plantaciones y como sirvientes domésticos. Con el paso del tiempo, muchos esclavos obtuvieron su libertad y formaron familias con indígenas y europeos, dando origen a grupos mestizos como los mulatos y los zambos, que contribuyeron a la diversidad cultural de la sociedad de novohispana. La Iglesia Católica fue una institución fundamental en la Nueva España. No solo guiaba la vida espiritual, sino que también gran influencia política, económica y educativa. La Iglesia administraba tierras y construía hospitales, escuelas y conventos. Era una de las instituciones con más poder e influencia en la vida cotidiana de la época del virreinato. Dentro de la Iglesia existían dos tipos de clero, el clero regular y el clero secular. El clero regular estaba conformado por las órdenes religiosas, como los agustinos, franciscanos y dominicos, que vivían en los conventos y se dedicaban principalmente a la evangelización de pueblos indígenas. El clero secular estaba compuesto por sacerdotes, obispos y párrocos, quienes atendían a los fieles en iglesia y catedrales dentro de las ciudades. La evangelización fue una de las tareas más importantes de la colonia. Los franciscanos fueron los primeros en llegar y aprendieron lenguas indígenas para enseñar el cristianismo. Los dominicos destacaron por fundar escuelas y enseñar doctrinas, mientras que los agustinos construyeron templos y promovieron el arte religioso. Gracias a su labor se difundió la fe católica en gran parte del territorio novohispano y se formaron comunidades cristianas en casi todo el virreinato. Con el paso del tiempo, las creencias indígenas y católicas se mezclaron, dando inicio al sincretismo religioso. Este fenómeno combinó símbolos y tradiciones de ambas culturas. Un ejemplo claro es la devocación a la Virgen de Guadalupe, que unió la fe cristiana con algunos elementos indígenas. También en celebraciones como el Día de Muertos se aprecia esta función, que representa la unión cultural y espiritual del pueblo mexicano. La sociedad novohispana fue una mezcla de culturas, religiosas y tradiciones. Su organización política, su diversidad étnica y su fe sentaron las bases de la identidad mexicana. Así se vivía en la Nueva España, bajo el poder del rey, la guía de la iglesia y las fuerzas de sus pueblos. Esto fue Crónicas de México.